Televidentes de La Medida, muy buena noche. Sandy Monroy, mi compañera de todas las noches, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Buen inicio de semana para ti y para todos ustedes. Iniciamos esta semana precisamente con una entrevista que estaremos presentando en este espacio, porque es necesario poder hacer pues un recuento de lo que se ha logrado en el tema de la administración pública y especialmente un tema que nos interesa, Julio, la seguridad. Seguridad, prioridad de prioridades. Así que tenemos invitados de lujo, Sandy, porque tenemos a Pablo Castillo y Jorge Aguilar, oficiales de Policía Nacional Civil, encargados precisamente de esas relaciones públicas. Buenas noches, oficiales, ¿cómo están? Bienvenidos a La Medida. Buenas noches, licenciado Sandy, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Pues estamos aquí contentos de poder dar a conocer los resultados que la Policía Nacional Civil pues ha logrado obtener durante los años 2018-2019 y también los 4 años del gobierno actual en el trabajo en materia de seguridad ciudadana. ¿Me permite, Sandy, hacer la primera pregunta? Yo quisiera saber, estimados oficiales, a ver, hay un relacionamiento bien claro de la Policía Nacional Civil en el apoyo al sistema penitenciario. Recuerda, Sandy, que el sistema penitenciario es la verdadera cenicienta del sistema de justicia y del sistema de seguridad. ¿Nos pueden hablar acerca del apoyo de PNC a esas requisas, por favor? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Y en ese sentido, la Policía Nacional Civil pues ha realizado requisas en apoyo al sistema penitenciario en el año 2019, con un total de 165 requisas, de las cuales 20 de ellas han sido debidamente focalizadas y dirigidas por personal de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas. Y esto porque la Policía Nacional Civil pues ha tenido la necesidad de reinventarse en materia de seguridad para poder impactar en el fenómeno criminal de la extorsión y el sicariato, esto como delitos que eran precisamente nocivos para la sociedad guatemalteca. En ese sentido, pues estas 22 requisas focalizadas del total general sirvieron para poder ubicar a objetivos específicos, por ejemplo, uno en el departamento de Izabal, a quien se le incauta más de 500 chips de teléfono celular, que cada uno de ellos pues generaba más de 300 llamadas diarias a víctimas de extorsión. Y esos son los resultados en donde Policía Nacional Civil ha tenido que reinventarse, como lo decía al inicio, en estrategias que nuestro director general, Carlos Tón Escobar, ha dirigido precisamente para poder tener los resultados que tenemos hasta el día de hoy, que es un 21.5 en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y llama la atención también los delitos contra la vida. ¿Qué estadísticas se tienen? Porque se logró también una reducción en cuanto a la tasa por cada 100.000 habitantes, como ya lo apuntaban también. Bueno, es muy importante mencionarlo, es una de las estrategias que ha manejado la cúpula policial, pero también esto va dirigido específicamente un mensaje a todos los agentes, el talento humano que ha hecho posible que casi el 50% específicamente se haya venido a la baja desde el año 2016 al año 2019. Estamos hablando de 21.5 de incidencia en tasa homicida, que se tiene ahora la diferencia por parte de Policía Nacional Civil, que ha hecho este trabajo en conjunto con otras instituciones, con el Ministerio Público, pero es importante manejar que no solamente fue el tema de operatividad, sino que también un trabajo específico en temas de prevención del delito. Sandy, a ver, hemos hablado muchas veces acá en A la Medida que seguridad es percepción, ¿lo recuerdas? Ahora, mira, al ver los informes estadísticos, a mí me llama la atención algo que quiero preguntarle precisamente a los oficiales Pablo Castillo y Jorge Aguilar. 16 días, imagínese usted, con 0 homicidios en el departamento de Guatemala durante el año 2019. Pero además hubo 87 municipios que no registraron homicidios durante el otro año. Quiero que hablemos sobre eso, que va en concordancia con lo que Sandy Monroy acaba de preguntar. ¿Y cuáles fueron esas estrategias también implementadas para ese cambio? Sí, muchísimas gracias, licenciado y Sandy. En ese sentido, la Policía Nacional Civil comparte esta información de carácter oficial con el Centro de Coordinación de Información Interinstitucional, SECOIN. Esto para que cualquier ciudadano guatemalteco, institución o organización no gubernamental puedan verificar estos datos con la herramienta que es la Ley al Acceso a la Información Pública. En ese sentido, las estrategias que han utilizado nuestros mandos superiores es la versatilidad de los operativos que impactan en horas pico del tránsito vehicular. Durante todo el año estuvimos informando a través de los diferentes medios este tipo de estrategias que, si bien generaban alguna molestia en la población por temas de tránsito vehicular, por temas de colas o atrasos en sus horarios de trabajo, pues el impacto ha sido bastante grande. Aunque al inicio del gobierno, pues las proyecciones eran bastante ambiciosas, ya que teníamos una línea base del año 2015 en el tema de delitos contra el patrimonio de 97 puntos. La tasa meta que se trazó el gobierno era de poder bajarlo o reducirlo hasta 88 puntos. Sin embargo, los resultados
hasta el mes de diciembre del 2019 se logra que Policía Nacional Civil disminuye esto a 51 puntos como tasa final. Estamos diciendo que hubo una reducción de 46 puntos porcentuales en el tema de delitos patrimoniales. Y en el tema de los homicidios, que fue la segunda línea de acción, la tasa... Ahí está en pantalla. Sí, la tasa que teníamos como línea base era de 29.5 homicidios por cada 100.000 habitantes y teníamos una tasa meta por parte del gobierno actual de reducirlo a 23.5, sin embargo se logró reducir a 21.5 con una diferencia de 8 puntos porcentuales. Esto precisamente es el resultado de ese trabajo coordinado. Tenemos una filosofía actual de un modelo de seguridad integral comunitaria que busca el acercamiento del policía con toda la sociedad guatemalteca, romper ese paradigma de seguridad democrática. El aumento de las denuncias de los ciudadanos también es muy importante. Se dice en algunos medios digitales, redes sociales, comentarios, como que temas de la extorsión han aumentado. Déjeme decirle, licenciado y Sandy, también los televidentes que nos observan, de que lo que se ha aumentado es la cobertura de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público a áreas del país donde no había una fiscalía específica, no había una unidad específica de policía que tratara este tema. Esto nos da acceso a más información, a más denuncias y por eso también hay un incremento también de información y conocimiento de la policía. Pero esto ha dejado 80 estructuras desarticuladas durante el año 2019, un 19% de reducción en la tasa general de la incidencia criminal acumulada, que esto pues es el impacto más grande que tiene la administración actual de nuestro director general. Gracias, Pablo. Aparte de las extorsiones que hemos visto, porque varios operativos se han dirigido en contra de estas estructuras, ¿qué otros delitos encabezan las estadísticas? Bueno, en estos casos es importante mencionar que se han incautado 4.700 armas de fuego, todas portadas de manera ilegal. Estamos hablando de fusiles, armas hechizas, revólver, escopeta, pistolas, armas de fuego que se les ha quitado a los criminales, crimen organizado, pandillas, y de esta manera, al momento de sacar armas de fuego de la calle, se salvan vidas. Estimado oficial Pablo Castillo, yo quisiera preguntarle cuáles son los retos ahora que tiene Policía Nacional Civil, sobre todo que tenemos otros temas que son muy sensibles. Andy, tú lo recordarás perfectamente, hemos estado hablando de las incautaciones históricas de drogas y me gustaría inclusive que habláramos de ese tipo de cifras y actividades de Policía Nacional Civil. Gracias, licenciado Talamonte, y es que estuvimos en el año 2019 a 90 kilogramos de cocaína de una incautación para poder llegar a 19 toneladas en total de incautación. Estamos hablando de 18.910.8 kilos de cocaína, que es la cifra más grande de incautación en los últimos 7 años. Histórico. Es una cifra histórica, sobre todo porque la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica es dirigida por una mujer policía, la subdirectora Ferenca Godínez, que ha realizado un trabajo bastante importante en el tema del combate frontal al narcotráfico. Y hablábamos de que estos son resultados estratégicos, el licenciado Talamonte y Sandy, porque tenemos una planificación previa desde la Dirección General de la Policía Nacional Civil al impacto que se va a generar en la seguridad ciudadana. Esto se traza a través de la gestión de trazar e identificar 16 indicadores que son la matriz o la base de la planificación operativa durante todo el año 2018 y 2019 de la policía. Los indicadores son el hurto y robo de motocicletas, los homicidios, lesiones, hurto y robo de vehículos, tenemos el hurto y robo de armas de fuego, la violencia intrafamiliar, que por cultura general sabemos de que es un problema arraigado en la sociedad guatemalteca, el tema de la violencia intrafamiliar, el hurto y robo en residencias, las violaciones sexuales, el hurto y robo en comercios, en buses, en iglesias, en casos de secuestros también, y los últimos 2 es por robo a bancos y también hurto y robo a turistas. Esos son los 16 indicadores que se trabajaron de forma transversal en toda la estrategia de Policía Nacional Civil para poder tener la reducción en delitos patrimoniales que hemos mencionado y también en el impacto de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Visto en cifras, Andy, es impresionante. Efectivamente. Y hay una división que realmente a mí me sorprendió mucho y es el tema de los secuestros. La división antisecuestros, ¿qué resultados se han dado? Porque ahí hemos visto también varios casos donde se lograron resultados efectivos, que obviamente estamos hablando también de salvar vidas. Sí, en ese sentido tenemos el comando de
de Policía Nacional Civil especial o especializado en el tema de las investigaciones contra los secuestros. Este delito pues tiene una reducción de 14 casos menos en comparación al año 2018, con una reducción del 54%. Y es muy importante mencionar, licenciado, que todas estas cifras que estamos dando en este momento son de carácter oficial y que ya están apegadas o establecidas a través del censo que se realizó el año 2018 por parte de las autoridades gubernamentales. Esto iba a afectar grandemente a los resultados de Policía Nacional Civil, tomando en cuenta pues que el número de población era bastante menor al que se pensaba que teníamos registrado. Sin embargo, pues los datos y los resultados han sido bastante aceptables por parte de nuestras autoridades y sobre todo históricos, porque tenemos una reducción bastante grande que sobrepasa las expectativas incluso trazadas por las autoridades de gobierno. El tiempo básicamente ha finalizado, como es en televisión, Sandy, oficiales Aguilar y Castillo, pero antes de pasar a un breve mensaje final, quiero dar una conclusión. A mí me parece que la Policía Nacional Civil, Sandy, está dando precisamente signos de que está mejorando, pero muchísimo, en su profesionalización, en su trabajo y en su dedicación. Es más, fíjate lo que voy a decir. Yo no vería mal, inclusive, que hubiese, digamos, una continuidad en cuanto a la cúpula policial misma, encabezada por el director Tojón, que ahora inclusive está pues en un liderazgo a nivel latinoamericano como policías nacionales civiles, y debemos sentirnos orgullosos de eso. Por supuesto, y definitivamente otro tema que hay que destacar es la autodepuración, que fue un tema que se estuvo fortaleciendo mucho, y en realidad eso es lo que se busca, ir mejorando en ciertos aspectos. Ya tiene usted entonces las estadísticas, las puede consultar también por medio de las plataformas digitales de la Policía Nacional Civil, el SECOIN también, para que usted pueda pues también analizar estas cifras. Gracias, Pablo Castillo, gracias Jorge Aguilar por acompañarnos y por rendir cuentas al pueblo de Guatemala. Esta es su casa, muy agradecidos. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa comercial. No cambie, porque nosotros somos A la Medida. Y bueno, sigue el conflicto. Por cierto, 80 millones de dólares es lo que está dando las autoridades de Irán por llevar la cabeza de Donald Trump. Esto luego de la muerte del general Soleimani. Irán anunció durante el funeral del general Soleimani que ya no cumplirá con ningún límite impuesto bajo el acuerdo nuclear que concretó en 2015 con potencias mundiales, luego de que un ataque perpetrado por Estados Unidos provocó la muerte de un general iraní en Bagdad. Fuentes de ese país indicaron que se ha puesto precio a la cabeza del presidente estadounidense Donald Trump, por lo que ofrecen 80 millones de dólares en respuesta al presidente de Estados Unidos. Trump aseguró que tenía en la mira 52 objetivos críticos de Irán si es que el gobierno de Teherán decide atacar cualquier interés estadounidense en esa región. Irán advirtió que la venganza tras la muerte de su jefe de operaciones militares será aplastante contra Estados Unidos. Además, Soleimani ya es considerado un mártir de las resistencias imperialistas. Por su parte, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, reiteró que habrá una dura venganza contra el presidente Trump. Vaya si no, el mundo vive en estos últimos días una tensa calma. Y es que está a la expectativa de lo que pueda pasar en esta escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán a nivel mundial. También se ha empezado a hablar sobre la posibilidad real de que se desate un conflicto que nos lleve quizá al borde de una guerra. Por el momento, esto hay que decirlo, aunque la situación, ¿verdad, Sandy?, es absolutamente tensa, no parece que esto vaya a suceder. Los países aliados, esto hay que decirlo claramente, de ambas naciones en conflicto, también han sido muy, pero muy mesurados. Inclusive, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fuerte aliado, obviamente, de Donald Trump, fue muy claro al aseverar el día de hoy que este evento fue un evento de Estados Unidos, parafraseándolo, no un evento de Israel. De igual forma, las grandes potencias como Rusia y como China han sido hasta cierto punto, diría yo, prudentes. China, de hecho, Sandy, pidió el día de hoy a todas las partes ejercer la máxima moderación y que se intente encontrar una solución a través de diálogos. Esto es importante porque si bien la situación es de una tensa calma,
hombre, los otros actores están siendo moderados. Y de una vez te pido, Sandy, por favor, para armar el contexto completo, que puedas compartir con todos nosotros los datos que has preparado tú también. Por supuesto, Julio, porque hay que tomar en cuenta que para Estados Unidos, Qasem Soleimani era prácticamente el principal aliado para combatir al Estado Islámico en el Medio Oriente. Sin embargo, pasó de ser aliado en la lucha contra ISIS a la máxima amenaza terrorista para Estados Unidos, según el gobierno de Donald Trump. A pesar que el derecho internacional humanitario prohíbe bombardear o destruir patrimonios de la humanidad, Trump afirmó estar dispuesto a bombardear sitios históricos en Irán, imagínate. Wow. Las acciones estadounidenses podrían inclusive revertirse y abrir la puerta a la expansión del Estado Islámico en países como Irak. Hay que mencionar también que el Parlamento plantea expulsar a los soldados estadounidenses también. Es decir, toda acción va a tener una reacción. Es correcto. En este momento no sabemos cuál será esa reacción. Entonces, bueno, este es el primer punto, que es ponerle precio a la cabeza a Donald Trump, ¿no? Sí. Y esto nota precisamente esa tensión que cada vez, pienso, se agudiza aún más, aunque la postura de distintos países ayuda en el hecho de que todos están apuntando al diálogo. Nadie se está sumando a un equipo específico. Es que si eso pasara, imagínate los aliados naturales de Irán, ¿verdad? Que pudieran ser Rusia, que pudieran ser China, dos grandes potencias, Libia, Siria, en esa área, e Irak también. Y Estados Unidos, obviamente, pues con Israel, Francia, Inglaterra y los aliados naturales. Afortunadamente, creo que en este momento para esos países están manteniendo una situación de neutralidad. La situación es, hay hechos, y estos hechos son innegables. Has visto que las calles de Teherán se pintaron de negro. Yo diría millones de personas se volcaron a esta situación de la muerte de Soleimani. Pero además el hecho simbólico, ¿verdad? Ali Khamenei, el ayatollah, que izaron en la mezquita principal de Teherán la bandera roja, que tiene varios significados, desde el luto hasta una prácticamente declaración de guerra. Definitivamente. Al parecer, pues tanto Estados Unidos como Irán están dispuestos a todo. Pero también hay que tomar en cuenta que el hecho de no tener un apoyo, es decir, que se les esté diciendo, yo te apoyo, hazlo, está reteniendo un poco la situación. Cierto. La pregunta aquí es, ¿hay esperanza que esto se pueda arreglar por una vía pacífica, Julio? Yo creo que por el momento, aunque la situación es muy tensa, la situación es de expectación a nivel mundial, sí creo que existe esa esperanza. Quizá, escucha esto, Sandri, quizá no por los dos actores, porque obviamente cuando Irán le pone un precio a la cabeza de Donald Trump, tampoco es decir vamos a hacer la paz. No. Y Donald Trump cuando dice vamos a bombardear lo que sea necesario, así sea un sitio arqueológico histórico, también lo vamos a hacer. Pero cuando esto llegue a otras instancias, a la OTAN, al seno digamos, de Naciones Unidas, creo que ahí se va a empezar a encontrar la calma. Y qué bueno, porque de lo contrario, sí estaríamos al borde de empezar un conflicto que podría ir uniendo a varios países y llegar realmente a una situación mundial. Por el momento pareciera ser que no, pero en estos próximos días lo sabremos con mayor detalle, Sandy. Para ir finalizando con este tema y de manera breve, Julio, te pido, se maneja mucho el tema de que si este es el inicio de una tercera guerra mundial, esto es muy serio y en serio, no hay que levantar especulaciones. ¿Qué tienes que opinar al respecto? En este momento yo creo que me quedo con tus palabras. Todavía no estamos hablando de una tercera guerra mundial, por favor, seamos muy claros en eso. Es cierto que en 1914 la muerte de un hombre que fue el primado austriaco que le dieron muerte en Sarajevo inició una guerra, 4 años en guerra, la Primera Guerra Mundial. En este momento esto no parece suceder, pero tenemos que ser muy sensatos, tenemos que ser muy claros y ojalá las partes están involucradas para terminar en esto, encuentren esa cordura, esa sensatez y se llegue al camino de la paz. Ojalá. Ojalá. Bueno, concluimos con este tema. Debemos hacer una pausa, pero cuando regresemos estaremos dándole seguimiento a un caso judicial. Terrible. Los pilotos involucrados en el accidente de Hualán-Zacapa, donde murieron 22 personas, han quedado ligados al proceso. ¿Quieres saber más? No cambie, porque nosotros somos A la Medida.
es que efectivamente continuamos con este segundo tema, porque siempre que se da un hecho de tránsito en los cuales una o varias personas pierden la vida, el delito que se persigue se denomina, escuche usted, homicidio culposo. Esto significa o quiere decir que en el hecho no existió un dolo, es decir, no existió una acción premeditada de causar un daño. Sin embargo, Sandy, sí se dio un suceso trágico, de hecho muy trágico, 22 muertes, ya sea por imprudencia o por negligencia o bien por impericia. En el caso específico del accidente que vamos a analizar, ocurrido el pasado mes de diciembre en el municipio de Hualán, Zacapa, más concretamente en la vuelta denominada del Lobo, los pilotos involucrados quedaron ligados a proceso el día de hoy, mientras obviamente se va a la investigación pertinente. Asimismo, en la audiencia esta de primera declaración, el juez contralor ordenó el auto de prisión preventiva y abrió espacio para la investigación por parte del Ministerio Público, que como tú sabes perfectamente, inicialmente será por 3 meses y puede ampliarse hasta el doble. Definitivamente es un caso que ha llamado mucho la atención, fue muy impactante en el 2019, sigue impactando este año y queda la duda entonces de cuál será ese procedimiento, porque ¿qué implica entonces el delito por el cual se les será investigados, por el que se les está procesando? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es el procedimiento? Me gusta por donde estás encaminando el análisis, porque aparentemente ese delito pareciera no tan grave ya que no existió el dolo, es decir, el animus nequandi. Sin embargo, ojo, decir 8 años de privación de libertad, porque igual hay muerte de una persona, en este caso de 22 a 12 años, pues ya va sumando. Y si en este caso, Sandy, asumimos que son 22 las personas que murieron, esto puede contabilizarse por cada una de ellas. Es muchísimos años de privación de libertad. La cosa aquí es tratar de establecer con certeza, pero total certeza, quién es el culpable o en todo caso quiénes. Y es ahí donde yo quiero pedirte, por favor, el apoyo en este instante para manejar probables hipótesis o escenarios. Efectivamente. Y bueno, vamos a mostrar entonces en pantalla esta información porque hay que tomar en cuenta algo muy importante. El INASIF, a través de los denominados exámenes de alcoholemia, estableció ya el resultado e indicó en estos exámenes que ninguno de los 2 pilotos se encontraba en estado de ebriedad, que era una de las hipótesis que se tenía. Correcto. Que uno de los conductores conducía bajo efectos de alcohol, pero esto ya se descartó. El Ministerio Público entonces deberá ir descartando una a una las posibles hipótesis, ya sea de uno de los 2 pilotos, para determinar así cuál de los 2 es el culpable o si los 2 se encuentran en esta situación. Entonces, probablemente uno o los 2 conducían a exceso de velocidad, probablemente. También probablemente uno o los 2 iban distraídos con otras personas, con teléfonos o con cualquier otra situación u objeto. Al final de cuentas, lo importante acá es averiguar entonces la verdad, porque 22 personas significan 22 familias que perdieron entonces a sus seres queridos y obviamente no hay nada que hacer porque nada les va a devolver a sus familiares, pero ese es el punto. Estas familias están solicitando justicia, que al final es lo que corresponde también por la muerte de sus seres queridos en una situación muy trágica, Julio. Muy trágica, y ese es el punto importante, es decir, nada, ni nadie, ni cualquier cosa que les den como resarcimiento va a restablecer la vida, la alegría de las personas que murieron. Pero sí se busca justicia, porque, Sandy, esto ya no puede seguir sucediendo. A ver, ¿cuántas veces hemos analizado aquí en A la Medida que mucho de esto se podría ir previniendo? Primero, con los famosos dispositivos que reducen la velocidad y la controlan a 80 kilómetros. Ya se han ido prorrogando, por cierto. Se ha ido prorrogando, entonces ya ahí a 80 kilómetros es otra cosa. Siempre un accidente puede ser duro, pero quizá no tan trágico. Pero luego, si a esto le sumas el exceso de velocidad, si a esto le sumas que muchas veces ingieren las personas cuando conducen otras sustancias, en este caso no es ese el caso. O las distracciones también. Las distracciones que pueden ir desde el sueño, por la hora en que esto sucedió, recordemos casi las 3 de la mañana, el cansancio, y definitivamente si vas hablando con otras personas, si vas acompañado de otras personas y no vas prestando atención o vas en el teléfono, pues son situaciones catalizadoras para un desastre. Definitivamente, Julio, pero mira, aquí entonces analicemos qué pruebas tienen. Porque por una parte está el conductor del autobús, del bus extraurbano en este caso, donde varios pasajeros dieron su testimonio, explicaron entonces en la situación en la que se conducía esta persona, pero por el otro lado, en el piloto del transporte pesado que se tiene, es decir, ¿quién tiene más posibilidad de salir
libre de este caso, o no existe ninguna. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque por eso hay que manejar todas las hipótesis y tú nos diste varios ejemplos, porque si solo nos vamos a eso y no investigamos, podemos pensar, bueno, entonces el responsable único y total es el piloto, por ejemplo, del tráiler. Puede ser que sí sea así, pero esto debe averiguarse y descartarse con procesos científicos. Se pueden hacer las mediciones exactas en cuanto a la velocidad, algunos ángulos del impacto y otras cuestiones que pueden dar prueba científica. Y entonces ya con las pruebas testimoniales que tú estás diciendo, se puede determinar si efectivamente el señor piloto del autobús de verdad iba manejando a una velocidad moderada y empezar a encontrar esa verdad. Pero esto se tendrá que averiguar, o sea, son solo hipótesis, son las cosas que las personas dicen, pero el Ministerio Público y el INASIF tienen aquí la parte principal. Por eso, cuando tú has hablado, no una, sino que muchas veces de laboratorio, de accidentología, es que de verdad lo necesitamos en nuestro país. Y a ese punto voy, porque ¿con qué prueba científica se va a contar en este caso? Es decir, ¿pudo que uno de los transportes tuvo alguna falla? Sí, pudo ser, pero ¿cómo lo determinamos científicamente? No hay una forma. En este momento yo te diría, el INASIF, ¿qué tiene para poder demostrar eso? Lo ha querido implementar, pero ahí está entonces. Muy difícil. ¿Por qué no se le da presupuesto? Si es necesario. Es que esa es la situación, fíjate, Sandy. Nosotros no entendemos, parece que no entendemos en nuestro país cuando hablamos de seguridad como primera prioridad. Y es que la seguridad es tan integral que a veces abarca rubros que nosotros no creemos que sean seguridad. La seguridad vial es parte de la seguridad y parte muy importante. Recordemos una cosa, no solo en Guatemala, en el mundo, hoy por hoy los accidentes de tránsito se están constituyendo en una de las principales causas de muerte de las personas. ¿Por qué? Por la imprudencia, por la negligencia y la impericia. Y a ver si no, ¿verdad? Porque en Guatemala pasa muchas veces que el ser imprudente es algo impresionante, Sandy. Bueno, esto es lo que ha sucedido desde la torre de tribunales, le daremos seguimiento entonces. ¿Qué va a pasar con este caso? ¿Qué piensa usted? Bueno, se lo dejamos para el análisis en su casa. Y continuamos acá con la información en A la Medida. ¿Sabe usted que el presidente del Congreso de la República recibió la visita del congresista demócrata de los Estados Unidos, Vicente González, quien realizó un recorrido por el organismo legislativo? Por favor, vea la información. El congresista demócrata del Distrito del Sur de Texas de los Estados Unidos, Vicente González, se reunió con el presidente del Legislativo, Álvaro Arzu Escobar, en una visita de cortesía, con el fin de intercambiar experiencias sobre el trabajo realizado entre ambos países. Los parlamentarios dialogaron por algunos minutos en el despacho presidencial del Legislativo, para después realizar un recorrido y conocer las instalaciones del Congreso de la República de Guatemala. El congresista estadounidense también fue invitado a conocer desde el interior del hemiciclo parlamentario, acompañado por su staff y el embajador de Guatemala acreditado en Washington, Manuel Espina Pinto. En Wall Street, las acciones se recuperaron tras una caída temprana el lunes y lograron ganancias modestas. Alrededor del mundo se vivió una jornada de cautela debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Además, el crudo tuvo el viernes su mayor alza internacional en una sola jornada, alza que se mantuvo este lunes. El precio internacional de referencia en Europa por barril se elevó casi 4%. El petróleo estadounidense aumentó más o menos el mismo nivel. Si esta alza se sostiene aún más, podría redundar en un incremento en el costo de la gasolina y la electricidad. Mientras tanto, el oro alcanzó su precio más alto en casi 7 años. Cerró en $1,566 por onza, un aumento de $17. En total, desde el viernes, el oro ha subido más de $40. Los analistas de Goldman Sachs afirmaron que el oro es una mejor cobertura que el petróleo durante momentos de incertidumbre geopolítica. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 6 de enero se mantiene en 7 quetzales con 70 centavos por cada dólar. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos otro análisis, porque nos preparamos para el cambio de autoridades, pero a lo mejor no todas van a poder asumir. Importantísimo lo que acabas de decir. ¿Sabe usted que por un cambio en el reglamento de la Contraloría General de Cuentas, sí, usted fue electo y no tiene finiquito, no puede asumir el cargo? Pero al regresar ya le contaremos de eso, porque nosotros somos A la Medida.
los finiquitos ha extendido la Contraloría General de Cuentas a funcionarios que tomarán posesión a nuevos cargos públicos. 8 días faltan para la toma de posesión de las nuevas autoridades de gobierno del país. Y uno de los requisitos para poder hacerlo es contar con la constancia transitoria de inexistencia de reclamos de cargos extendida en 2020. Los funcionarios electos que no tengan este finiquito no podrán ejercer la función pública. Un ejemplo es la diputada electa Lucrecia Hernández Mac. Según el acuerdo 106 y 107 de 2019, las personas que van a asumir un nuevo cargo deben contar con su finiquito 2020. Esto se hace precisamente por los temas de transparencia y para que puedan verificar que dentro de Contraloría General de Cuentas se encuentran solventes. Lo importante es que la observancia del artículo 106 y 107 que dice que el finiquito debe ser 2020. Si alguna persona tiene alguna sanción, pues este finiquito ya no va a poder ser otorgado. Los finiquitos no tienen una vigencia de tiempo, ¿verdad? Algunas personas aducen que tienen 6 meses de vigencia, pero la ley dice que esto no es así. Los finiquitos están vigentes en tanto a la persona que le fue otorgado no le aparezca un nuevo cargo, una nueva sanción o alguna denuncia. El finiquito es la constancia que entrega la Contraloría General de Cuentas, que garantiza que la persona que ocupará el cargo público no tiene ningún problema de tipo penal, que contravenga con la idoneidad y la honorabilidad establecida en la Constitución. Vamos entonces al análisis. ¿Sabe usted que la constancia transitoria de carencia de reclamación de cargos, coloquialmente nosotros le decimos en Guatemala finiquito, es una constancia temporal? Ojo con esto, ya lo vamos a explicar. Que, pues, si bien es cierto, no tiene una vigencia concreta, por costumbre se dice que su vigencia es de 6 meses, pero más que eso, es que si existe algo, pues pierde esa vigencia. Entonces la Contraloría General de Cuentas, a través de la misma, hace constar que no existe un proceso administrativo contra una persona. Todo funcionario público que vaya a asumir su cargo en estos próximos días debe poseer esta constancia actualizada. ¿Qué significa esto, Sandy? Quiere decir que ya no basta con la constancia que se tramitó en el momento que se usó para la inscripción al cargo de elección popular, por ejemplo. El fin de esta situación es que todos los funcionarios, tú lo mencionaste bien, 800, entre ellos podemos mencionar 160 diputados, quienes van al Poder Ejecutivo y obviamente también inclusive en las alcaldías municipales, si no tienen la certificación temporal de su finiquito de carencia de reclamación por parte del Estado de cuentas pendientes, no van a poder asumir. Tienen que tramitarlo en estos días y tiene que llevar fecha 2020, así de claros. Y sobre todo también es hacer esa aclaración, ¿no?, en cuanto al tiempo, porque se dice una vigencia de 6 meses. Es un tiempo en el cual, si en esos 6 meses entonces no aparece ningún señalamiento, ninguna denuncia que pueda afectar entonces el finiquito, obviamente sí estaría vigente, pero si surge algo nuevo, no se podrá dar. Y por eso es de que algunos dicen, bueno, si se tramitó en diciembre, ¿por qué no tiene validez? Porque obviamente a partir de enero se daría cuenta entonces si existen procesos pendientes. Por eso, hasta el mismo, como coloquialmente le llamamos finiquito, nos acostumbramos a eso, pero es que el nombre es constancia temporal. Temporales que en ese momento. Lo que pide la Contraloría, y a mí me parece algo muy bueno por situación de probidad, fíjate, Sandy, es que todos los funcionarios que vayan a asumir, entre ellos, por ejemplo, los diputados, los funcionarios del Ejecutivo y de las alcaldías, tengan esa constancia transitoria de que no hay reclamación de cargos del presente año. Y es que desde el momento en que fueron electos o cuando se inscribieron para su participación en la cual salieron electos, han pasado ya más de 5 meses. Y ahí puede ser que haya algún proceso en lo contencioso administrativo en cualquier juzgado, porque muchos de ellos son reelectos o estuvieron en cargos o han manejado fondos públicos, y esto es muy importante, es decir, tenemos que tener funcionarios probos todos. Definitivamente, pero mira, hay más información. Por favor, Sandy, claro. Compartir. Hablando de esta nueva disposición reglamentaria de la Contraloría General de Cuentas, donde vamos a mostrar entonces precisamente algunos datos que son necesarios poder apuntar para este análisis. Y de esta manera entonces mostrarle que todo funcionario que asuma a partir del próximo 14 de enero debe contar entonces, recalcando, con este finiquito con fecha del 2020. Esto significa que si algunos funcionarios designados para el Ejecutivo, a las alcaldías o al Legislativo no cuentan con este finiquito con fecha 2020, no podrán asumir su cargo. Es muy clara la ley. De hecho, en los últimos días de diciembre
del año pasado, en un acto formal, el Contralor General de Cuentas anunció que el presidente electo y sus funcionarios designados cuentan con el nuevo finiquito, mientras que en el caso de las alcaldías y del Congreso, si alguno no lo tiene, el cargo deberá otorgársele a quien continúe entonces en la lista de elección popular. En el caso de los diputados, según tiene los registros del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ahí buscan la solución entonces. Se cumple con quien tenga este requisito. No, y te voy a decir algo, Sandy, seguramente en este tiempo que ha pasado, más de 5 meses, inclusive mucho más desde el momento en que se inscribieron algunos para la elección popular, estoy seguro que muchos de ellos ya no tienen esa carencia de reclamación de cargos. Y primero tienes que ordenar la casa, y ordenar la casa significa que si vas a ser un dignatario de la nación, pues no tienes que tener esa situación, o tienes que solventarla primero. La solución está dada, es decir, si alguno carece al 2020, como tú bien dijiste, en estos 8 días que quedan para asumir los cargos para la mayoría de estos funcionarios, no lo tiene, pues entonces el Tribunal Supremo Electoral en el listado de alcaldías o de diputados o en el legislativo, pues habrá que designar, en el ejecutivo quiero decir, designar a otra persona, no podrán asumir, simple y sencillamente, más claro no se puede. Definitivamente, y es que también es necesario pues poder entrar con transparencia, ¿no? El ejemplo hay que darlo. Exactamente, entonces también creo que la Contraloría está haciendo pues el mayor esfuerzo para poder agilizar el trámite del finiquito, y que de esta forma también no sea impedimento que por tiempos o por la acumulación de carga pues el funcionario no lo pueda tener. A algunos no les gustará, Sandy, pero ¿sabes quiénes no les gustará? Los que tienen problemas de que no tienen en este momento su constancia temporal de carencia de reclamación de cargos. Así que arreglar las situaciones, porque lex dura lex y debe cumplirse, simple y sencillamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de otros temas. Hablaremos de la SAT, porque la SAT ha inaugurado una ventanilla de atención dentro de las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas para poder simplificar algunas gestiones. Dentro de estas hay que tomar en cuenta que es especialmente para el tema de los títulos, y aquí le explicamos más acerca de esta información. Un ejemplo son aquellas personas que buscan autenticar sus títulos universitarios, pues agilizar sus gestiones ahora con la nueva ventanilla de atención de la Superintendencia de Administración Tributaria dentro de la Contraloría General de Cuentas en su sede de la Zona 1 capitalina. Esta alianza se convierte en una coordinación interinstitucional para brindar mejor servicio y facilitación, ya que a partir de ahora se simplifican las gestiones para el contribuyente, para mayor conveniencia y seguridad, como en el caso del registro de títulos, que solo requerirá una visita, centralizando este trámite en un solo lugar, que es donde nos encontramos actualmente. El Contralor General de Cuentas señaló que es parte de los procesos de actualización y modernización de las instituciones. Esto va a facilitar a las personas que viven muy lejos, por ejemplo en Petén, Huehuetenango, Cobán, pues tener ya un punto de atención también de la SAT, y así no tener que viajar hasta la capital a poder realizar sus trámites. Solo en 2019, más de 53.000 títulos fueron registrados en la Contraloría General de Cuentas y la SAT, lo que significó un ingreso de más de 3 millones de quetzales. Y en otra información, este lunes se dio a conocer en redes sociales que el embajador de los Estados Unidos de Guatemala, Luis Arriaga, y el director del INGUAT, Jorge Mario Chacón, firmaron un memorando de entendimiento. De esta manera se establece un acuerdo entre ambas instituciones para generar oportunidades de empleo en el sector turismo para jóvenes ex becarios del programa Access. En la cuenta del Twitter del director del INGUAT se dio a conocer que el objetivo de este acuerdo afirma que busca llevar el desarrollo a jóvenes en el interior del país, algo que es posible a través del turismo definitivamente, así como elevar el nivel de competitividad. Por su parte, el embajador americano en Guatemala y el director del INGUAT entonces firman este acuerdo, Sandy, que va a generar más empleos dentro del sector turismo. Y con esta noticia finalizamos la emisión. Gracias a usted por su sintonía. Que descanse. Chao, gracias.